7 de los casos judiciales más vistos en la historia de la televisión. La televisión de la sala de audiencias podría ser el tipo de entretenimiento moralmente más gris que existe. De hecho, no siempre había sido legal. Después del debacle mediático que ocurrió durante el juicio por el secuestro del bebé de Charles Lindbergh, en el que los camarógrafos se subieron a las mesas de los testigos para tomar fotografías y cegaron a los mismos con las luces de las cámaras, la Asociación de Abogados de los Estados Unidos prohibió las cámaras y los dispositivos de grabación en los tribunales. En 1997, el Congreso entregó la decisión de permitir las cámaras a los jueces. Y hoy, 50 estados han legalizado las cámaras en las salas de audiencias hasta cierto punto en los Estados Unidos. Hoy, te presento algunos de los casos más vistos. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico el contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 7. Anthony contra el estado de Florida. En 2008, la hija de 2 años de Casey Anthony, Kaylee, desapareció. Sus restos fueron encontrados más tarde a menos de 1 kilómetro de la casa de Anthony. Anthony engañó repetidamente a los investigadores sobre el último paradero conocido de Kaylee. Y las imágenes de Anthony de fiesta después de la desaparición de Kaylee llevaron a gran parte del público a creer que era culpable. Fue acusada de asesinato, abuso y homicidio involuntario. Al final, solo fue declarada culpable de desinformar a la policía. Es difícil resumir el juicio de Casey Anthony y el circo mediático que lo rodea sin mencionar a HLN y Nancy Grace. Durante el juicio, la cobertura ininterrumpida de HLN le valió las calificaciones más altas de las noticias por cable e incluso superó a Fox News en un momento. Grace dirigió un programa en horario estelar que lo vio 1.5 millones de espectadores en junio del 2011. Fue un aumento del 80% en la audiencia regular, según The Hollywood Reporter. Grace, una crítica incendiaria de Anthony, obtuvo una legión de admiradores predominantemente femeninas. Cuando se leyó el veredicto, que determinó que Anthony no era responsable de la muerte de su hija, Grace proclamó: "La muerte de Kaylee no ha sido vengada. 5 millones de personas, las calificaciones más altas en la historia de HLN, vieron cómo Grace denunció descaradamente el resultado y su acusado". Número 6. El juicio de William Kennedy Smith. El juicio por violación de William Kennedy Smith en 1991 atrajo la atención internacional principalmente debido a su nombre Kennedy. Era sobrino del expresidente y su familia siguió siendo influyente en el ámbito de la política. Smith era estudiante de medicina en la Universidad de Georgetown cuando ocurrieron las acusaciones. Estaba visitando Palm Beach con su tío, el senador Ted Kennedy, cuando conoció a Patricia Bowman en un bar. Regresaron juntos a su casa y caminaron por la playa. Fue entonces cuando supuestamente la agredió y violó. Según Bowman, Smith afirmó que sus relaciones fueron consensuales y finalmente fue absuelto. Para muchos que miraban de cerca las noticias por cable, se desarrolló como una telenovela. En el centro estaba el hijo de una poderosa familia dinástica que fue acusado de victimizar a una mujer desconocida, cuyo anonimato intrigaba a muchos. Los detalles lascivos de esa noche fueron más atrevidos que cualquier otra cosa en la televisión. Court TV, que había estado experimentando un declive, de repente obtuvo un aumento de audiencia. Los programas de noticias, que no son de 24 horas como Inside Edition, reprodujeron las partes más dramáticas y de interés periodístico. En un momento escandaloso, un testigo de cargo admitió que le pagaron $40,000 por 2 entrevistas de televisión. El juez reprendió a la sala del tribunal por su fuerte reacción a la noticia, según el Washington Post.
Número 5. Ted Bundy contra el estado de Florida. En 1979, millones de estadounidenses vieron a Ted Bundy defenderse en la corte y pensaron: no hay forma de que este hombre haya matado a todas esas mujeres. Su encanto atrajo a las mujeres a la muerte y ese mismo encanto atrajo a los estadounidenses a observar de cerca su juicio. Incluso el juez Edward Cowart se sintió cautivado por la presencia de Bundy y le deseó lo mejor después de sentenciarlo a muerte. Y comentó que Bundy podría haber sido un gran abogado. El juicio de Bundy fue uno de los primeros en ser televisados a nivel nacional, ya que la Corte Suprema de Florida hizo legal que las cámaras y los equipos de grabación estuvieran presentes en las salas de audiencia de Florida solo un mes antes. Más de 250 reporteros de 5 continentes diferentes cubrieron el caso. Cowart comentó que todas las luces y los cables más las cámaras de producción hacían que su sala del tribunal pareciera un centro espacial. La publicidad le ganó a Bundy una legión de admiradoras, algunas de las cuales asistieron a su juicio vestidas de la forma en que prefería a sus víctimas. El juicio se anunció originalmente como el caso de asesinato de Chi Omega, ya que Bundy fue acusado del asesinato de 2 estudiantes de la hermandad. Finalmente confesó 36 asesinatos. Los expertos creen que el número real es de alrededor de 100. Y fue sentenciado a muerte 2 veces. Más tarde recibió una tercera condena por asesinato en un juicio separado. Aunque intentó apelar los fallos varias veces, finalmente murió en la silla eléctrica en 1989. Número 4. El pueblo de California contra O.J. Simpson. Cuando el jurado declaró a O.J. Simpson como no culpable del asesinato, el 57% de Estados Unidos estaba viéndolo. Eso significaba 150 millones de espectadores. Ese número sigue superando a los principales eventos deportivos modernos. Las compañías telefónicas registraron una caída del 60% en el uso a medida que las personas encendían sus televisores. Inclusive el uso de agua disminuyó a medida que las personas evitaban usar el baño para conocer el veredicto. Pero no fue solo el veredicto. La cobertura regular del juicio atrajo tanta audiencia que CNN y Court TV, que otras cadenas se preocuparon por las consecuencias económicas. Las transmisiones nocturnas de prueba que no eran de O.J. Simpson perdieron hasta el 10% de los espectadores. Su popularidad no es difícil de entender. Simpson era una estrella de fútbol retirada, cuyo nombre y rostro eran omnipresentes en una era anterior, protagonizando comerciales de Hertz y películas como Naked Gun. Pero incluso cuando su reputación se agrió, el drama que lo rodeaba ocupó la atención de los medios durante 16 meses constantes. Desde la persecución del automóvil Bronco en junio de 1994 hasta la lectura de su veredicto de no culpabilidad en octubre de 1995, hubo mucha atención sostenida que generó el interés internacional. Dado que fue el centro del juicio del siglo, el nombre de Simpson sigue siendo una atracción décadas después. En 2014, casi 14 millones de personas vieron su audiencia de libertad condicional después de una sentencia de robo a mano armada. Número 3. El juicio de libertad condicional de Lindsay Lohan. Los tabloides han seguido a Lindsay Lohan durante toda su vida, incluso durante sus problemas legales. En 2017, Lohan fue arrestada 2 veces por conducir en estado de ebriedad. Recibió libertad condicional y se le ordenó asistir a sesiones de asesoramiento que no cumplió. El 7 de julio del 2010, un juez la sentenció a 90 días de cárcel y 90 días de estadía en un centro de rehabilitación. El veredicto se transmitió en vivo en el sitio de TMZ que 2.3 millones de personas vieron.
Las fotos de Lohan llorando circularon ampliamente a través de los tabloides, junto con un mensaje profano en sus uñas que fue percibido escandalosamente. Lohan terminó cumpliendo menos de 2 semanas en prisión y 23 días en rehabilitación. Recibió nuevas reglas de libertad condicional que le permitieron permanecer bajo arresto domiciliario en su casa de West Hollywood. Sin embargo, solo un mes después, Lohan regresó a la corte después de una prueba de drogas fallida y fue enviada a la cárcel nuevamente, pero pronto fue liberada bajo fianza. Número 2. El juicio del Dr. Conrad Murray. El juicio del hombre que pudo haber sido responsable de la muerte del rey del pop seguramente suscitaría interés. El 24 de agosto del 2009, el forense del condado de Los Ángeles descubrió que Michael Jackson murió debido a altos niveles de propofol, un analgésico al que pudo haber sido adicto. 6 semanas antes de su muerte, Jackson contrató al Dr. Conrad Murray como médico personal y se le pagó $150,000 al mes. Jackson sufría de insomnio y usaba un goteo intravenoso de propofol antes de acostarse para ayudarlo a dormir. Lo usó con tanta frecuencia que una enfermera anterior se negó a comprarle más de la droga. Aunque al propio Murray le preocupaba que Jackson hubiera desarrollado una adicción, siguió administrándole el medicamento. En la noche de su muerte, el 25 de junio del 2009, Jackson tomó la vía intravenosa junto con lorazepam, un medicamento contra la ansiedad, y midazolam, un relajante muscular. Minutos más tarde, Murray descubrió que el pulso de Jackson se había vuelto más lento y que la respiración se había detenido. Sus acciones posteriores han sido analizadas y se cree que contribuyeron a la muerte de Jackson. Murray le dio a Jackson otra droga, flumazenil, que pudo haber empeorado las cosas, y esperó 82 minutos para pedir ayuda. Un jurado encontró a Murray culpable del homicidio involuntario y fue sentenciado a 4 años de prisión, aunque cumplió solo 2. Cuando se leyó el veredicto, 2.1 millones de espectadores vieron HLN para la cobertura. Número 1. Depp vs. Heard. En 2022. El mayor espectáculo de la corte fue cortesía de las estrellas de Hollywood Johnny Depp y Amber Heard. La pareja previamente casada se separó en 2016. Heard alegó de inmediato que Depp era abusivo y se le otorgó una orden de restricción temporal. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Heard publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que describía a sí misma como víctima de abuso doméstico, aunque no nombraba a Depp. En 2019, Depp la demandó por difamación por $50 millones en daños. Citando el artículo de opinión, y Heard luego presentó una contrademanda por $100 millones en daños cuando la abogada de Depp calificó sus reclamos como un engaño. El jurado falló a favor de Depp y le otorgó $15 millones. También otorgaron a Heard $2 millones en daños compensatorios por un cargo de difamación en su contrademanda. El juicio por difamación se transmitió en canales en línea como Law and Crime y Court TV. En YouTube, 3.5 millones de personas vieron la cobertura del veredicto de Law and Crime. Desde el comienzo de la prueba, el canal tuvo casi 1,000 millones de visitas y 2.3 millones nuevos de suscriptores. Mientras tanto, la audiencia de Court TV aumentó un 278%, según Next TV. El juicio dominó el discurso en línea, no solo durante la demanda, sino durante toda la saga legal de Depp, que duró años. Estos fueron algunos de los juicios más televisados de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.